Voy a tocar, amados hermanos, el tema acerca de el escenario escatológico de la iglesia o el escenario que va a estar prevaleciendo dentro de la iglesia. Hemos hablado acerca de muchas cosas que son como señales, que son, eh, creo yo, señales de parte de Dios. Decía yo el otro día, advertencias de parte de Dios para lo que viene en un futuro. Y mis amados hermanos, en la iglesia, dentro de la iglesia va a haber una serie de eventos, una serie de situaciones que van a estar sirviendo no solamente para criticar o murmurar, ¿verdad? Porque de pronto creo que de pronto nos centramos nada más en eso y se nos olvida que la Biblia dice que todo lo que sucede tiene un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Entonces es importante, hoy en esta mañana vamos a analizar lo que es el escenario en la iglesia. Ya expliqué el otro día que escenario es el lugar donde se desarrollan una serie de eventos, una serie de actos que a nosotros nos van a dar luz, nos van a dar señales de lo que está próximo a suceder. Entonces dentro de la iglesia también habrá señales, hermanos, de los cuales usted y yo tenemos que estar pendientes para saber en dónde estamos, qué está sucediendo, cómo es que va avanzando el reloj profético de Dios, dónde estamos parados como iglesia, de qué manera está nuestra iglesia, en la casa donde estamos. Entonces yo quiero pedirle que vaya al libro de los Hechos. Vamos a tener dos textos bases. Quiero poner estos dos textos como base para lo que voy a enseñar hoy. Hechos 2:36 al 38 y Mateo 16:18. Dice la Biblia en el libro de Hechos 2:36-38: sepa pues que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, en este primer versículo o estos versículos que acabo de leer, usted y yo podemos mirar cómo después de un mensaje a través del apóstol, después de un mensaje, la gente siente alguna situación de arrepentimiento en su corazón y preguntan qué hay que hacer, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a crecer o a formarse, o de alguna manera, me voy a atrever a decir eso, es de ahí de donde empieza podemos mirar como un nacimiento de la iglesia apostólica. Mateo 16:18, esto es algo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro es el que ya dio el primer sermón, el primer discurso, como usted le quiera llamar. Y 16:18 el Señor le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quisiera yo hacer aquí un breve comentario en base a que pues la fe tradicional dice que este texto le da la autoridad o le da la potestad al apóstol Pedro de fundar la iglesia en él. Pero la raíz de Pedro en cuanto a ser piedra y no peña, porque la peña es Cristo, ha causado cierta confusión por la mala interpretación del texto. Entonces, mis amados, decirles que cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca, está hablando de Cristo. Le está diciendo: sobre el fundamento de Cristo voy a edificar la iglesia. ¿Está aquí conmigo? Le dice: tú eres Pedro, pero sobre Cristo voy a edificar la iglesia, y las puertas del Hades. Hablábamos el otro día que el Hades no solamente es un lugar de parte
del inframundo, sino que el Hades también es una potestad y representa el reino de las tinieblas. Entonces, y el reino de las tinieblas no prevalecerá contra ellas. Entonces es importante mirar, hermanos, que cuando hablamos del escenario de la iglesia, quiere decir que dentro de la iglesia, hermanos, van a empezar a suceder, o si no es que ya están sucediendo, si no es que ya están pasando ciertas señales de las cuales a nosotros nos van a servir como un referente para el tiempo en el que estamos viviendo. Hemos hablado a aspectos importantes escatológicos en las veces pasadas, pero en esta ocasión yo quiero que usted y yo por favor miremos el asunto de la iglesia, ya que las señales dentro de la iglesia podrían venir siendo casi las últimas antes de que Cristo venga. El escenario de la iglesia podríamos decir que es una de las últimas páginas para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces, usted y yo somos parte de la iglesia. Por lo tanto, es de suma importancia que analicemos estas señales. Lo primero que quiero hablarles de la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia es una de las señales, hermanos, que van a estar latentes. Es una de las señales que Dios está marcando de una manera importante. Entonces, la iglesia como escenario, sin duda, hermanos, siempre ha tenido persecución la iglesia. Pero a los últimos tiempos, cuando se supone que debería de haber una libertad mayor, cuando se supone que debería de haber, ahora que los derechos están un poquito más desarrollados, decirles, hermanos, que creo que es el tiempo en que la iglesia se mantiene con mayor persecución, aunque a veces usted y yo no lo palpamos o no lo miramos. Simple y sencillamente lo digo con todo el temor de Dios. Esto que está sucediendo de que cerraron las iglesias, esto es una persecución, ¿eh? Porque no logro entender cómo es que primero están abiertos los bares, los centros de perdición. No logro entender cómo están abiertos los lugares donde se vende, donde hay un mercado negro, que sabemos que son cosas ilícitas. Entonces, los hechos, los actos en contra de la iglesia, hermano, en contra de la iglesia, tienen que ver con una persecución. El enemigo siempre ha tratado de apagar la iglesia, siempre ha tratado de destruir la iglesia. Y entonces, si usted se da cuenta, por eso es que cuando vino la persecución, después del tiempo ahí del libro de los Hechos, dice la Biblia, fueron esparcidos por Samaria, por Judea. ¿Está aquí conmigo? Entonces, yo creo firmemente que la iglesia en este tiempo está perseguida. Quizá aquí donde estamos nosotros no se mira tanto, pero si nos movemos un poquito de país, miramos a una nación llamada China, donde usted ve noticias que están demoliendo iglesias, que están encarcelando hermanos. Pastor, pero es del otro lado del mundo. Ok, vayamos aquí a nuestra nación. Si usted se va al sureste, Chiapas, todo lo que es la península de Yucatán, hay una persecución bien tremenda de la iglesia. Miembros del cuerpo de Cristo que han tenido que dejar sus tierras y tener que huir porque los persiguen, los matan, les han arrebatado las cosas. Lugares donde se prevalece el gobierno de usos y costumbres, donde el gobierno, digamos, el gobierno federal o la constitución que rige a la mayoría de nuestra nación no hace acto de presencia. Entonces ellos se rigen por usos y costumbres, y los usos y costumbres de pronto están así medio raros, ¿verdad? Y entonces son despojados. Ahí hay una persecución de la iglesia. Está aquí conmigo. Está conmigo. Entonces la iglesia, como un escenario escatológico, viene a ser lo voy a decir así, uno de los lugares más atacados por el enemigo.
Aunque gracias a Dios hay una profecía, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Quiere decir, el Señor dijo, los que son de mi iglesia pueden estar tranquilos porque ni el mismo infierno va a poder levantarse contra ustedes. Pero de pronto creo que como que la iglesia no hemos logrado tomar esta parte y nos sentimos afligidos. ¿Y quién es la iglesia, pastor? La iglesia está conformada por todos los salvos de la segunda muerte. Está aquí. Esa es la iglesia. La iglesia no es el que viene a socializar, no es el que aceptó al Señor Jesucristo, tiene un compromiso con Él, guarda su vida, se esfuerza. Si, como dicen por ahí, si la riega, viene, se pone a cuentas y se sigue forzando y va adelante. Y aunque las cosas se ponen duras, no se desanima, no mira que las cosas están graves y se deserta. Esa es la iglesia. Los que están luchando por ser salvos de la segunda muerte. Y entonces la Biblia habla, usted se da cuenta que es importante que analicemos que en Génesis Dios crea al primer Adán y dice que después le da una ayuda idónea. No quiero que se ofendan las hermanitas, la ayuda idónea no fue la mejor ayuda en ese momento, porque fue a través de Eva quien hubo la situación de desobediencia. Después viene el postrer Adán, que es Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Y entonces a ese postrer Adán, el Señor le está preparando una ayuda idónea, una amada perfecta, y esa es la iglesia. ¿Sí está aquí conmigo? Esa es la iglesia. Entonces la iglesia debe tener una preparación, pero también debe estar apercibida de ciertas situaciones que le va a tocar vivir. Entonces fíjese bien lo que yo quiero decir. Podemos decir que la iglesia tiene un poco más de 2000 años, que se formó desde su nacimiento, ha tenido señales que han conmovido los escenarios escatológicos, y una de esas señales fue el nacimiento del movimiento apostólico. ¿Está aquí conmigo? De esta manera, el final de los tiempos tiene que ser marcado por el resurgimiento del movimiento apostólico. Yo recuerdo que unas décadas atrás no se oía hablar de un movimiento apostólico. Sí lo sabía, pero no tenían un auge como tal. Y había y hay movimientos que hasta lo tachan como de incorrecto, como de antibíblico. Entonces, déjeme decirle que este movimiento que fue donde surgió la iglesia, ese es una de las señales que va a venir a marcar. Va a haber un avivamiento de movimiento apostólico, porque Cristo viene, porque es necesario que estén involucrados los 5 ministerios para la preparación de la segunda venida de Cristo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, tengamos en cuenta que una de las situaciones que se van a vivir dentro de la iglesia es la persecución. La persecución de los derechos de las congregaciones. La persecución, hermano, de lo que está establecido. Mire, yo se lo digo con temor de Dios. Mucha gente, no hablo mal del personaje, sin embargo sí evidencio lo que yo miro. Mucha gente por ahí decía que el presidente de nuestra nación era hermano, no sé hermano de quién, pero era hermano, a lo mejor tiene hermanos carnales, y porque ese hombre venía y allá por Chiapas oraron por él y le pusieron, perdóneme si usted le va al candidato, yo lo respeto como autoridad, pero hay cosas que está haciendo incorrectas, y hay otras cosas que él está autorizando en contra de la iglesia. Y yo espero que usted esté atento. No vamos a pelear con él, ni le voy a decir vamos allá al palacio y saquemos una. No. Lo que yo le quiero dar a entender es que esto que está pasando son señales de persecución, y las señales que va a haber en torno a la iglesia son semáforos, son alertas que Dios ha colocado para que la iglesia esté atenta y corrija lo que tenga que corregir, y ponga lo que tenga que poner, y quite lo que tenga que quitar, porque Él está a la puerta, Cristo viene. Entonces, dentro de las cosas que, por decirlo, él ha autorizado, que son una persecución para la iglesia, porque eso es, no
No le encuentro otra explicación, mis amados. Es que de pronto él establezca esto y diga, no abren. O que él diga, para ellos no hay un presupuesto. Yo no sé cuántos sepan que nosotros como asociación religiosa tenemos derecho a un presupuesto del gobierno. La fe popular, la iglesia tradicional, ellos reciben un lugar donde establecer su templo. 2, el gobierno les da una manutención, no tengo exacto el dato, si cada año o cada cuánto, pero para pintar, darle mantenimiento. Mire, si viene un terremoto o algo y se lesiona, le mandan protección civil, le mandan ingenieros y lo restauran. Y dice en la Constitución que esa partida debe ser para todos los grupos de fe. Pero el gobierno establece que o sea, ellos destinan el recurso solamente. Sí hay manera cuando uno se mete a gobernación y empiezas a gestionar, sí te dan, pero es un trámite con tal de que te aburras para que no te den nada, cuando por obligación deberían dar. Entonces eso es una persecución, porque causa un daño. Usted y yo como iglesia, la gente que somos aquí, deberíamos tener derecho a tener un predio donde no pagáramos renta. Pero como el enemigo de alguna u otra manera trata de detener a la iglesia, pero Dios provee lo necesario. Por eso nosotros no necesitamos políticos, hermano. No necesitamos que alguien venga a pararse a dar un discurso aquí para que nos regale unas láminas o algo. El Señor es nuestro proveedor. Entonces, este tipo de actos son persecuciones, hermano. O cuando vas a hacer un trámite y te dicen, ¿qué religión es? Cristiano evangélico. Y porque eres cristiano evangélico te avientan hasta el final de la fila. O eres menospreciado, o eres cierta situación. Estas son persecuciones de la iglesia. ¿Está aquí conmigo? Entonces, una de las maneras, escuche bien, una de las maneras que el enemigo utiliza para perseguir a la iglesia y destruirla, una de las maneras es la infiltración de ministros falsos con doctrinas erróneas. ¿Se acuerda de que hablamos de las doctrinas? ¿Sí se acuerda o no? Entonces, doctrinas que hablan de prosperidad, pura lana. ¿Cómo hacer lana? Ellos ya no ponen arrepentidos y convertidos, como dijo Pedro, ¿eh? Ellos ponen en camino al empoderamiento de la economía mundial y pura lana, hermano. Y entonces ese tipo de ministros están encaminando a la iglesia a tener amor por el dinero. A su nombre. Doctrina de la prosperidad, la doctrina del reino ya, ¿se acuerda? También esa la vimos. Yo espero que usted lo tenga apuntado. La doctrina de la supergracia. Tú ve y peca, hombre, ya luego vienes, te pones a cuenta y de todas maneras, si Dios te destinó a pecando, te vas a ir al cielo. Eso es una mentira vil del diablo. Entonces, una forma de persecución de la iglesia es a través de este tipo de sistema para desviar a la iglesia, porque la persecución de la iglesia tiene un propósito: dejar de alcanzar la gracia. Por eso dije que la iglesia son los salvos de la segunda muerte. Entonces, este tipo de persecución, lo voy a decir así, sutil, suave, astuta, lo que está haciendo es hacer pensar a la iglesia que está viviendo bien. Hacer pensar a la iglesia que está correcto. La iglesia de las falsas profecías, la doctrina de la negación de los 5 ministerios. Hay quien dice que no, eso de los apóstoles y los profetas, eso fue en el Antiguo Testamento, ahora ya no. Y de pronto un adoctrinamiento dentro de la iglesia con tal de perjudicar el desarrollo de la misma. Hay quienes se burlan de la segunda venida de Cristo, man. Uno de ellos es Dante Gebel. Si usted ve Dante Gebel, usted está mal.
Él es un burlador de la segunda venida de Cristo. Es un escarnecedor de la segunda venida de Cristo. Y si usted se sienta a mirar lo que él dice, comenta o hace, dice la Biblia, bienaventurado el que no se sentó, o sea, el que no estuvo en el lugar o el que no estuvo de acuerdo con los escarnecedores. Pastor, es que, mire, le voy a decir algo con respeto. Es que de pronto una de las formas de ganar simpatía es con algo bonito. Entonces de pronto se postea un versículo, o usted mira un versículo, o hay una prédica con un título atractivo, y entonces uno se va ahí. Y lo voy a decir con respeto, a veces la iglesia de pronto a todo le dice amén y no analiza tantito que hay cosas que son incorrectas. Y entonces sí podrá decir 2 o 3 verdades, pero de 2 o 3 verdades va mezclando, va introduciendo 4 o 5 cosas en contra de la Biblia. Por eso dice el apóstol Pablo que usted y yo debemos estar solícitos, prestos, y analizar la palabra. Usted no crea todo lo que yo le digo. Analice. Qué bueno que yo veo gente que está apuntando, ¿no? Pero apunte para llegar a analizar a su casa, hermano. A ver esto que dijo el pastor, ¿si será cierto o no es cierto? Si es como él lo dijo, si está aquí conmigo. Entonces, es importante, hermano, que miremos cómo es que la iglesia está siendo perseguida. Otra de las cosas importantes es el ataque o la crítica acerca de la celebración de la Cena del Señor dentro de esta incursión de falsos ministros. Hay quienes no están de acuerdo. Hay quienes no están de acuerdo no solamente en que viene el arrebatamiento, sino que están enseñando que Dios es tanto amor que el día que pase algo, si tú estás en pecado, Él te va a perdonar. Cuando la Biblia dice que Él no dio por inocentes a los que se rebelaron contra Él. ¿Está aquí conmigo? Entonces la persecución de la iglesia no es precisamente que vengan unos, se metan con armas y nos amenacen. No es eso solamente. Hay lugares donde es así. Pero la persecución de la iglesia es la estrategia que el enemigo puede tener para destruir la iglesia, porque al final el propósito de una persecución es la destrucción. Entonces aquí no, bendito sea Dios, aquí no han quemado las iglesias, que yo sepa, aquí en donde usted y yo estamos ahorita. ¿Sí? No han quemado las iglesias, no han venido y se nos han parado policías ahí que no nos dejen entrar, bendito sea Dios, no. Pero sí en la región, en la zona, en el lugar donde estamos, hay un montón de doctrinas infiltradas que lo único que están haciendo es echar a perder a la iglesia. Y entonces el diablo está logrando su propósito. No solamente de que esté cerrado. ¿Está aquí conmigo? Entonces, quiero que note esto. Señal de persecución de la iglesia, hermano. Las falsas doctrinas. Propósito de las falsas doctrinas: destruir a la iglesia, confundir a la iglesia, que la iglesia deje de alcanzar la salvación. Por eso, mire, le voy a decir algo. Yo no sé qué tan benéfico fue transmitir. No sé qué tan bueno haya sido entrar en esta etapa, porque de pronto los pastores empezamos a mirarlo como que pues es una opción, tenemos que alimentar al rebaño y tenemos que hacer. Pero hoy me llama una hermana y me dice: no voy a ir, pastor, de todas maneras usted lo transmite. Yo dije: gloria a Dios, lo voy a poner en privado para que no lo veas. No es cierto, no lo dije así. Pero entonces quizá inconscientemente nosotros
empezamos a adoptar una forma que dañó a la iglesia. Y no nada más aquí, hemos platicado con pastores, esta etapa de epidemia, de pandemia, vino a menguar todas las iglesias. El apóstol Sergio en una conferencia estaba comentando que también en Guatemala, y mire, Guatemala ahorita tiene un avivamiento poderoso de Dios, pero que hubo una merma de congregantes porque se acomodaron. Quien por enfermedad no puede venir, bueno, es comprensible, ¿verdad? ¿Para qué lo queremos aquí enfermo y que haga un contagiadero? Pero quien no está enfermo y que de plano dice, no voy a ir, al fin que aquí lo veo en la tele. Entonces es una forma de destruir a la iglesia. Porque la Biblia dice, no dejes de congregarte. No dice no dejes de ver, no dejes de congregarte. Entonces te pone la transmisión, pero por ahí sale otro de más fama, pues usted echa a un lado al pastor, que es su pastor, ¿verdad? Y entonces pone otro, y un montón de doctrinas. A su nombre. Segunda razón, el amor al dinero. Segunda de Pedro 2:15. Vamos a la Biblia. Yo quisiera que usted lea conmigo. Segunda carta del apóstol Pedro 2:15. Deme un segundo, ahorita se lo voy a leer. Ok. Esta es otra señal dentro de la iglesia. Dice la versión de la Reina Valera: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, usted que conoce la Biblia, dice mi papá, usted que lee la Biblia de día y de noche y en cuarentenado más, dice que Balaam era un siervo de Dios, hermano, era un profeta de Dios. Pero como dirían en el mundo de la alta sociedad, pero le llegaron al precio y lo contrataron para maldecir un pueblo. Él no sabía qué era el pueblo cuál era el pueblo que iba a maldecir. Él no lo sabía. Pero a lo que voy es que él se corrompió por dinero. Dejó de cumplir y de hacer lo que le tocaba hacer como hijo de Dios, como siervo de Dios, como ministro de Dios, como representante del reino en la tierra, por una lana. ¿Está aquí conmigo? ¿Está conmigo? Entonces, mire lo que dice la Biblia del lenguaje sencillo. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero. ¿El dinero es malo, pastor? No. Lo malo es amarlo. Y amarlo de tal manera, escuche lo que le voy a decir, amarlo de tal manera que esté uno buscando la forma, la estrategia de tener más y más y más y más. Cuando Dios a usted le da una empresa donde Dios lo hace exitoso por su gracia, su misericordia, porque mira su corazón de usted, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero cuando empezamos a buscar estrategias y empezamos lo voy a decir así, a corrompernos con la amistad en el mundo o con las prácticas del mundo, entonces uno está entrando en una estrategia que destruye a la iglesia, que es una forma de persecución, porque el dinero es una forma de persecución que utiliza el enemigo. ¿Está aquí conmigo?
Quiero que escuche esta versión. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice. Segunda de Pedro 2:15 en la Biblia castellana. Abandonando el camino recto. O sea, esto quiere decir que los que hicieron lana por la chueca. Está aquí conmigo. Abandonando el camino recto. Así, si usted, hermano, trabaja duro y Dios le bendice, gloria a Dios, disfrute lo que Dios le da. Pero si andan cosas chuecas, ya dijo Pedro, convertidos y arrepentidos. Abandonando el camino recto, se extraviaron siguiendo la senda de Balaam, hijo de Beor, quien apeteció un salario inicuo. O sea, una paga inmunda. A su nombre. Entonces, el amor al dinero, iglesia, es una de las cosas que dentro de la misma iglesia se está permeando. La codicia, que es sembrar en el corazón, lo voy a decir así, sembrar en el corazón de los hermanos para obligarlos a pactos monetarios. Y que alguien se para acá y que le diga, te voy a hacer hablar un billete. Yo creo que el billete le habló y le dijo, te acaban de robar. Lo digo con temor, pero lo digo con toda la autoridad que tengo como ministro que Dios me ha puesto. Decirle, de este lado es la zona VIP de los que sí traen buena lana, y los que no traen, allá atrás. Porque este es el amor al dinero de los ministros, que visitas al que sí te da y al que no te da no. Aleluya. Saludos a los ministros que nos están viendo por internet. ¿Está aquí conmigo? Entonces mire qué importante es esto. Una de lo que habla la Biblia es que no ponen la mirada en Cristo, sino que miran un negocio. Platicaba con un hermano que lamentablemente hoy está lejos de Dios por una situación que hubo, y me decía, conozco a alguien que está en el gobierno y que es hermano, y que me dijo, te consigo el local, te pongo el equipo, te compro las sillas, haz una iglesia, pero yo la administro, porque yo sé que ahí se puede sacar lana. Entonces son señales dentro de la iglesia. Diga conmigo, todo por convicción, nada por obligación. ¿Estás convencido? ¿Tienes gratitud? Hazlo. ¿No estás convencido? No lo hagas. Es más, si sientes que no es, no lo hagas. Porque una de las señales es eso. En el escenario de la iglesia se extravían siguiendo el camino de Balaam, quien amó el pago de la inequidad, así dice la Biblia. ¿Está conmigo acá? Él empezó como profeta y terminó muerto a espada como adivino. Entonces el que empezó como profeta, ya después, oiga, vengo a que me reinterprete un sueño. Aquí ha venido gentecita linda y me dice, pastor, soñé algo. Yo los escucho con todo mi corazón y oro, porque a mí Dios no me dio lo que le dio a José, Pero cuando alguien trata de ganarse a la gente, y el hermano viene y cuenta un sueño, y yo sé lo que él quiere oír, y entonces yo le digo lo que él quiere oír, y él se va bien contento, y mañana viene y trae un billete. Porque si él viene a decir algo y la palabra de Dios es contrario a lo que dice, y yo le digo, se va a enojar conmigo y hasta va a dejar de diezmar, pero no importa.
Entonces quiero que observe eso. Que dentro de la iglesia hay lugares, hay ministros, hay personas, lo digo así, hermano, que con tal de obtener lo que tú tienes, te van a bajar la luna y las estrellas juntas. No, a mí Dios me dijo que usted tiene un don de esto. Y Dios no le ha dicho nada, hermano. Y entonces lo cree. Y cuando en eso que cree quiere ejercer el don y no puede, se frustra. Reprenda, hermana, usted sí tiene un don de Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces analicemos eso, hermano. Que hay un, ¿cómo llamarlo? Un lavamiento de neuronas a través de gente hábil, elocuente, que convence a muchos. Y que les están diciendo: aquí naciste, aquí te mueres, aunque en la casa se esté desbaratando. Entonces, él que empezó como siervo, oigan, note esto, si era profeta, si Dios lo había llamado, si Dios lo había escogido, pero en el camino se corrompió y terminó como adivino. O sea, quiere decir que va a haber lugares, va a haber ministros, va a haber iglesias donde sí empezaron bien, donde sí estaba la presencia de Dios, donde sí la palabra era correcta, pero en el camino se corrompieron y van a acabar mal. Entonces, avanzo. Para los cuales, dice la escritura, según el versículo 17 del capítulo 2 de Pedro, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Entonces, híjole, hermanos, no sé, no tengo el dato de cuántas congregaciones su doctrina sea la prosperidad económica. Pacta con Dios para que Él te dé 3 casas más, 5 autos más, más dinero en el banco. Cuando la Biblia dice que la riqueza terrenal esa se llena de moho y aquí se queda. ¿Está aquí conmigo? Otra de las señales, esta es la segunda. La tercera que yo quiero hoy hablar con usted: la abominación desoladora en la iglesia. Levítico 18:22. Levítico 18:22. Dice la escritura: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Entonces, en los últimos tiempos, el enemigo buscará la instalación de la abominación en el templo. Y con esto necesitamos saber que la abominación de la que habla aquí la Biblia es homosexualismo o sodomismo. De tal manera que si usted, se lo digo con temor, búsquelo al rato. Usted se mete a Google y busca congregaciones cristianas de homosexuales, va a encontrar. Hace tiempo, la pastora Mari, mi esposita, tenía un familiar que se inclinó en esa situación y no quiso acercarse a la iglesia. Y un día le habla a mi esposa y habla muy emocionado y dice: ya soy cristiano. Yo dije: gloria a Dios, ya soy cristiano y voy a un templo. Y dije: gloria a Dios, yo estaba contento, man. Salud, man. Y me sale: y mi pastor es gay. Estaba del otro lado del teléfono porque dijera mi papá como para agarrarlo de los pelos, ¿ya? Entonces me metí a buscar, hermano, congregaciones de homosexuales. Hay un montón. Establecidas y registradas en gobernación. Porque como vivimos en un país donde hay una libertad de culto, de fe, entonces
Y yo no estoy en contra de las personas que tienen esta situación. Siempre lo he dicho. Estoy en contra de lo que practican. Sin embargo, están proliferando. Entonces, ¿por qué están proliferando? Porque hay una demanda de ello. Hay gente que está en esa situación, que se ha dado cuenta de una necesidad de Dios, pero le están ofreciendo un producto de acuerdo a lo que les. Por eso, entonces, al haber una demanda, hay un producto que se extiende. Entonces, la abominación tiene que ver con eso. La abominación también tiene que ver, escucha esto, hermano, con la autorización o la legalización o la obligación que el gobierno quiere establecer en los ministros, como para que nosotros como congregación casemos, aprobemos los matrimonios entre hombres o entre mujeres. Hay lugares, por eso le digo que es una persecución, hay lugares donde si el pastor no los casa se va a la cárcel por discriminación. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos han oído de eso? Aunque sean las noticias. Y lo vemos así como que, ay, pobrecitos los de Chiapas, ¿cómo les va a remar? No, hermano. Ese es un semáforo que Dios dejó para nosotros. Esa es una alerta que Dios estableció para que usted y yo estemos atentos. Cristo está a la puerta. Él viene, hermano, y el hecho de que aquí no haya sucedido no quiere decir que no va a suceder. Entonces no importa, escuche bien, no importa cuán medida de perversión pueda haber. Dios ama el pecado, pero aborrece el pecado. Entonces Dios lo que quiere es limpiar el pecado. Por eso Dios nunca va a aprobar una congregación donde el pecado se apapache, hermano. Sabe que hace muchas décadas que se dejó de predicar de santidad y arrepentimiento. Se predica de multiplicación, prosperidad, extensión del reino, un montón de cosas, pero de arrepentimiento pocas congregaciones. Buscar la santidad ya se volvió quizá algo obsoleto, pero la Biblia dice, sin santidad, naranjas, nadie verá al Señor. Entonces por eso predicar de eso decía, ay, el pastor estaba enojado. Lo hizo enojar a su esposa y vino a desquitarse con nosotros. Otra señal, la alabanza trastocada o la alabanza, ¿cómo se le podrá llamar? Modificada, corrompida. Éxodo 32, 17 y 18. La versión de la Septuaginta. Dice la escritura, oyendo Josué la voz del pueblo vociferando, dijo a Moisés, voz de guerra en el campo. Y dijo, no es voz de vencedores ni voz de fugitivos, voz de abominaciones yo escucho. Usted conoce el pasaje, es cuando Moisés sube al monte por las tablas. ¿No les dije? Perdónenme. Éxodo 32. Éxodo 32, 17 y 18. Le narro rápido el escenario. Moisés sube a encontrarse con el Señor, le va a dar las tablas de la ley, y mientras el pueblo se queda abajo. Y ahí están Aarón y María, y el pueblo ya un poquito aburrido, porque pues en Egipto ellos se enfiestaban bien, ¿verdad? Entonces traían la situación de Egipto. Egipto representa al mundo, entonces ahí en Egipto ellos bailaban cumbia, y bailaban merengue y salsa y guaracha y no sé qué tanto más. Y entonces cuando Moisés sube para traer las tablas del Señor, escuche bien, el pueblo le dice a Aarón, hagamos algo, ya estamos bien aburridos, el Moy quién sabe cuándo vaya a venir, ya se está un montón ahí arriba.
y empiezan a hacer una, así dice la versión, creo que la Reina Valera, si alguien la tiene, dice, empezaron a hacer una fiesta como de orgías. No sé si es la Reina Valera o es la castellana la que habla así, pero habla, o una orgía quiere ver con una corrupción. Y entonces dice que empezaron a hacer una fiesta. Y usted sabe que subió Moisés y subió José, pero José se quedó antes de donde estaba Moisés, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí está de acuerdo o no? Si no está de acuerdo es cosa suya, así dice la Biblia. Y entonces, oiga, cuando ya viene el hermano muy bien contento con las tablas, ahí enseguida se encuentra José, porque José estaba muy, muy cercano a él, ¿eh? Y ahí abajo, hermano, en el campamento de los justos, se oía el alboroto. Y mire lo que dice esta versión: oyendo Josué la voz del pueblo vociferando, le dijo a Moisés: voz de guerra. O sea, se oía allá a lo lejos que celebraban algo. Y Josué lo primero que dijo: están celebrando, va a haber guerra o algo. Y le dice a Moisés: ya los oíste, algo pasa allá. Y mire lo que dice Moisés: no es voz de vencedores ni voz de fugitivos, voz de abominaciones yo escucho. Entonces, las celebraciones para la guerra normalmente eran a través de cánticos o gritos. Por eso yo le decía el otro día, aquí en la alabanza, hermano, cuando está la alabanza, no gritamos por gritar, porque no estamos locos. Bueno, sí estamos locos por Cristo, ¿ah? Pero cada grito, hermano, tiene un significado. Y entonces Moisés discernía que lo que estaba ahí era algo que estaba corrupto. Sí eran cantos, pero no eran cantos de batalla, o no eran cantos de victoria. Eran cantos de que ya estaban, perdónenme lo que voy a decir, ya estaban bien borrachos y bien alocados en una orgía. Entonces no era lo espiritual lo que estaban celebrando, era su carne. Era su carne. ¿Cómo es que la carne le ganó al espíritu? Hermano, ellos venían saliendo de Egipto, del mundo. Y entonces dijeron: ya estamos aquí en el campamento de Jehová, pero yo me acuerdo de cómo movía el bote allá en Egipto, hagámoslo acá. Entonces hay una corrupción, una alabanza trastocada. Dice amén. Entonces aquí vemos una de las señales o de las abominaciones dentro del templo, que es la corrupción de la alabanza. Entonces lamentablemente muchos lo han trasladado al pueblo de Dios. Y yo bendigo a Dios que de alguna manera nos abrió los ojos, porque como dijera aquel discípulo: ¿seré yo maestro? A veces la falta de enseñanza y de discernimiento, hermanos, nos hace vivir en una forma que parece correcta. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Entonces lo que estaban haciendo, porque Dios tiene cimentada la doctrina de la alabanza correctísima. La revelación se la dieron nada más y nada menos que a David. Y la promesa de Dios era la restauración de esa forma, de ese modelo que le dieron a David. No había que ponerle ni que quitarle más, sino tenía que ser restaurado. Entonces, escuche, lo que en el campamento estaban haciendo era ofrecerle esos cantos y esos gritos al becerro de oro que habían levantado, a un ídolo, a un dios pagano. Entonces hay un montón de gente que dice: es que a mí me gusta el canto de fulanito de tal, y se vuelve su ídolo.
Ay, es que canta bien bonito, hermano. Siento bien bonito aquí. Sí, el diablo también toca sentimientos. Aleluya. Entonces, cuando la alabanza que es incorrecta se penetra en la iglesia, pastor, ya siempre puras de esas que tocan, debería echarse un cumbiazo para alabar al Señor. ¿A cuál Señor? Allá alababan al becerro de oro. Ah, pastor, es que cuando suena así me dan ganas de danzar. No, es tu carnota la que se quiere mover. Aleluya. Ahí muere. ¿Está aquí conmigo? Entonces, escuche, pero de un ministro, un siervo que es Josué, él se confunde. Mire, Josué no era de mal corazón. Josué no. Es más, después de Moisés, ¿quién toma la batuta? Josué. Pero se confunde, hermano. Quiero que note esto. Se confunde. Dice, no, allá abajo están para la guerra. Se confunde. Moisés es un siervo que discierne bien. Y dice, no. Ahora hay un montón de congregaciones confundidas, como lo que le pasó a Josué. Pero bendito sea Dios que hay también varias que dicen no, disciernen como Moisés. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado en esa área. Aquí se goza en la alabanza y allá anda oyendo a Anet Moreno. No eres tú, hermana, es otra. Anet Moreno, me gusta el canto que dice guardián. ¿Guardián de qué? Aleluya. Y como los hacen sus ídolos, las jovencitas vestidas con labios negros, uñas negras y todas negras. Entonces ya les dicen la negra. ¿Es en serio? Perdóneme si alguien no está de acuerdo. Yo le amo con mi corazón, pero yo estoy enseñando lo que dice la Biblia. Usted puede tener sus propias opiniones y son respetables, pero eso no cambia la realidad y la verdad de la Escritura. ¿Está aquí conmigo? Entonces vemos que hay una celebración alrededor del becerro de oro, y esto se refiere a la mezcla que está teniendo la alabanza que en su modelo original era dedicada para Dios, ahora mezclada y dedicada para un ídolo. Otra cosa importante es la corrupción de la alabanza en la parte sexual, tipificada en lo que Judá hizo al separarse de sus hermanos y buscar a una ramera. Esto es aplicable tanto en el mundo espiritual como en lo físico. Salmistas, muchos salmistas están coqueteando con Babilonia y el ecumenismo. Estoy hablando en el mundo espiritual, aunque en el mundo físico también. Salmista que ya todas las chicas del templo son sus novias. Pecadores estos. ¿Está aquí conmigo? Entonces no. Y cuando hablamos de esa corrupción, por eso dije, salmistas que coquetean con Babilonia y el ecumenismo. ¿Quiénes son estos? Los que le cantan a Dios, pero también le cantan al Papa. Los que se pueden sentar en una congregación de los santos, así dice la Biblia, a dar una palabra, y también van y se sientan con aquellos que están en contra de la iglesia. Ejemplos. ¿Quiere oír ejemplos? Hilson, Marcos Witt, Adrián Romero, entre otros. Perdóneme, hermano, pastor, pero a mí también me ministraron mucho sus cantos. Pero como Balaam, en el camino se corrompieron. Y que Dios les traiga a ellos el discernimiento y puedan volver, porque hay oportunidad. Sí, hermano, la Biblia dice
Haz un alto y ponte a cuenta si vuelve y el Padre no los va a menospreciar. A lo que voy es que como ya fueron figuras, así lo voy a decir, como ya escalaron, hermano, el éxito y los hicieron ídolos, tienen una influencia en la gente. Mire, platicaba con Sammy porque Barro de Dios va a grabar un disco y algunos son partícipes. Samuel es un partícipe del disco, va a grabar él. Pero les dijo mi papá, aquí no estés pensando que va a salir tu nombre que diga alabanza hermano fulano de tal. Y que diga, yo quiero que el primer hitazo sea el mío. El disco es de Barro de Dios, punto. Y a lo mejor ni tú cantas lo que compusiste. Para pronto a lo mejor ni grabas y no puedes. ¿Está aquí conmigo? Porque si se vuelven ídolos, al rato Samuel va a querer aquí que le pongamos una alfombra roja. ¿Está aquí conmigo? Entonces, no, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque esta es señal. Y voy a terminar con esto. Todavía tengo un poquito de tiempo. La corrupción de la alabanza en la parte sexual tiene que ver con la infidelidad. Muchos salmistas coquetean con Babilonia y el ecumenismo, ya le dije los ejemplos, pero también una de las señales es la apostasía generalizada, según Tesalonicenses 2:3. Esta es otra señal. La palabra deja ver o pone como advertencia: no os dejes seducir por nadie. Vendrán muchos a tratar de seducir los sentidos de los cristianos. Levante tantito su mirada acá, mire. De tal manera que hoy usted, no sé usted, pero yo me he encontrado mucha gente que dice, no, yo también era cristiano. ¿Y por qué ya no vas? No, pues Dios está en todas partes. Hablaba con una hermana y decía, no, pues qué bueno que cerraron, pues Dios está en todas partes. Digo, no, usted no sabe la Biblia. Es una persona que tiene años en el Evangelio. No, así me da más tiempo de atender aquí y de barrer y Dios está en todas partes. Y sí, eso es innegable, Dios está en todas partes. Pero su presencia habita en su templo. Esa es la diferencia. Entonces cuando se cae en esa comodidad de la apostasía, gente que sirvió, que trabajó, que estuvo metida con Dios y de pronto por algo que pasó, hoy niega todo lo que vivió. En un tiempo quizá donde la iglesia debe estar más fortalecida. Una apostasía es aquel que un tiempo dijo no debes de faltar a la iglesia y ahora se le hace bien fácil faltar. Alguien que a lo mejor se paraba a dirigir la alabanza y decía, no hay nada más hermoso, prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 años fuera, y ahora no viene y no voy a ir. Vuelvo a aclarar, cuando hay situaciones de operaciones, pues ni modo que vengan con la camilla, ¿no? Aunque hay algunos que se han atrevido a venir así. Pero cuando son situaciones extremas donde se necesita quizá una comprensión, porque no somos neófitos para no entender las situaciones, pero cuando nada más porque, pastor, es que ya vi que eran las 9:10, si usted empieza a las 9, ya no vine. Dígale que lo dijo por ti. ¿A su nombre? Bien. Entonces mire, la apostasía comienza con la seducción en las palabras.
¿Cómo fue que la serpiente logró que Eva apostatara de la instrucción de Dios? Seduciéndola. No es cierto. Lo que pasa es que tu pastor te quiere mangonear. No es cierto. Lo que pasa es que ahí te quieren controlar. Todo quieren que des informe. No vayas. Mira, tú con que te encierres, porque son bíblicos, ¿ya? Con que te encierres en tu cuarto, porque así dice la Biblia, y ores al Padre, con eso. Y si los convencen, hermano. Si los convencen. Y el trabajo de 2 o 3 años de enseñanza, en un ratito lo derriba un hijo del diablo. ¿A dónde vas, mi amor? Ya me voy, mi vida. Allá me alcanzas, voy a la escuela, quiero aprender. No te vayas. Ven, acuéstate otros 5 minutitos. Y la avienta el espíritu de Dalila y ya no se fue. ¿Se acuerda que un día prediqué? ¿Con qué lazo te amarras? ¿O con qué lazo te amarran? ¿Verdad? Así te vas. Yo no sé. Si tú te vas y yo me salgo a la calle y vengo mal, no me digas nada. No, si vienes mal es tu bronca. Fíjate que no te agarre la policía, te vayan a dar una tunda. Ay, no. Entonces no voy, gordo. No te salgas. Y él no se salió, pero la sacó a usted del propósito. Entre unos ejemplos que puedo dar como apostasía generalizada, ¿por qué? Porque se da a todos los niveles. Entonces, conozco pastores que hoy no pastorean, son pastores sin ovejas. Y así dicen, no, yo soy pastor, pero ahorita me estoy dando un break. Y bueno, ¿qué haces? ¿Evangelizas? ¿Vas a la cárcel o a un centro de rehabilitación? No, estoy en la casa. Hablé con uno, dice, estoy esperando que pase la pandemia. Pensé que iba a ser un mes, pero ya se extendió. No sé que venga Cristo y te quedes en la pandemia, pero de la tribulación. Entonces recordemos que la apostasía, el objetivo es hacerte volver atrás. La Biblia enseña que muchos apostatarán de la fe por la atención a espíritus engañadores. Entonces de pronto lo que tú confesabas que era, por ahí surgió una teoría, una filosofía. Alguien dijo que Dios le habló, que bajó un ángel Moroni y le dijo que no sé qué, y la gente se va para allá. Está aquí. Hablaba con una personita, no le voy a decir quién, y le preguntaba que cómo estaba, que qué había pasado, que no le había visto. Me dice, ya no voy a ir, pastor. Digo, qué bueno, ¿y dónde estás? ¿Te cambiaste? ¿Por qué no viniste para orar por ti, bendecirte? No, dice, es que acá encontré a una persona que le habló un ángel. Y no fue el Face de Pons, fue un ángel. Y le dijo que solamente él y 50 más se van a salvar. Y cuando yo llegué, yo era la 25, me dijo. Así me dijo. Y de rápido fui por mi hija y fui por mi yerno. Y ellos son 26 y 27. Casi 2 años de formación. Pero resulta que le invitó una vecinita y le dijo, ay, cuando no tienes, te ayuda. Y como aquí yo no les doy nada. Se fue a formar parte del 25, 26, 27. Tenga cuidado. ¿Está aquí? Díganle que está con él, tengamos cuidado. Entonces, esta es otra señal. Y me alcanza para una más. Los epicúreos. ¿Eso qué es, pastor? Es el movimiento ecuménico.
que promueve libertinaje. ¿Sí? El movimiento ecuménico, que es lo que es otra señal, está dentro de la iglesia, y ahorita quien lo está promoviendo es Pancho, no el esposo de Marlene, porque si no lo reprendemos, ¿verdad? Es el Papa. Él está promoviendo el movimiento ecuménico a lo más que se puede, y está siendo ayudado lamentablemente por muchos salmistas que en su momento tuvieron un renombre. Por eso hago esta referencia. Resulta que fulano de tal, las alabanzas en la iglesia nos bendijeron, pero al verlo cerca de este movimiento, la gente se inclina. Entonces si él lo hace, no está tan mal. Porque se deduce, se cree que como Dios ya lo levantó en la alabanza, él debe saber. Sí, él debe saber más que mi pastor. Entonces si él lo hace, él está bien y mi pastor no. Y la gente se inclina a donde van. Pero ellos, así dice la escritura, son estrellas que se apagan. Entonces el ecumenismo es: reunámonos todos, que haya una sola iglesia a nivel mundial, una sola fe, y establezcamos. ¿Usted ha oído últimamente la palabra nuevo orden mundial? Ahí entra la iglesia. Hagamos ya que tantas religiones, hagamos una sola. ¡Fum! Todos ceñidos aquí. El que no quiera, le damos chicharrón. Pastor, qué exagerado. ¿Es en serio? ¿Y quién está promoviendo todo esto? Panchito. Panchito y sus cuates, su pandilla. ¿Y quién es su pandilla? Pues todo un montón de ministros, hermano, y un montón de líderes religiosos, líderes políticos y empresarios para convencer al mundo. Lo peor de todo es que están convenciendo a mucha iglesia. Sí está aquí. Y entonces por esa razón es que este movimiento ecuménico, el cual promueve el libertinaje de la misma forma que se dio en los tiempos del apóstol Pablo, esta filosofía es antibíblica, de tal manera que notemos que son señales relacionadas, escuche bien, con el tiempo pasado. El pueblo de Israel, figura de la iglesia, constantemente se unió a religiones paganas. El Señor les decía: no vayas y no adores, por favor, esto, no adores esto. Y allá iba Israel y allá se mezclaban y allá tenían dioses. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que cuando Dios levantaba un siervo, decía: fue y derribó los altares de los Baales. La palabra Baal tiene que ver con Baal es amo, apenas veíamos, ¿verdad? Ya Baal peor o Baal con otro adjetivo habla de dioses paganos, pero la palabra Baal es amo o señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo de Israel iba y se ponía a las órdenes de los señores de las tinieblas, de los amos de las tinieblas. Y cuando Dios levantaba a alguien, le daba la orden: va, ejemplo, Gedeón, ve y derriba la estatua, el altar de la diosa que está ahí. Ve y derriba los altares de los Baales. Y iba y... Pero el pueblo era muy dado a mezclarse. Salomón dice que cuando tuvo a las mujeres, empezó a hacerle culto a los dioses de las mujeres que tenían, se mezclaba. ¿Está aquí conmigo? Entonces, señales, hermanos, dentro de la iglesia. Por eso usted, si es hijo de Dios, usted es hijo de Dios y de nadie más. No vaya a su pueblo a cargar al mono, al santo, ni a la procesión, ni nada de eso. Aunque no diga amén. No celebre Navidad ni nada de esas cosas. Pastor, pero es la época más bonita. No coma pan de muerto, ni rosca de reyes, ni nada de esas cosas. Ni un cachito, ni un cachito. Ni aunque los hagas a mí, ni aunque las hagas a mí. ¿Está aquí conmigo, hermano?
Porque si no, entonces entramos en esa corrupción. Y Dios nos quiere santos, limpios. Y le vuelvo a repetir, la santidad no es sinónimo de perfección. Oiga, Dios nos quiere santos, limpios, justos. ¿Está aquí? Perfección cuando seamos arrebatados. Allá en ese encuentro donde dice que va a ser despojado este cuerpo corruptible. Ahí, hermano, ahí sí, perfectos. Antes no. Entonces no diga, ay, pastor, es que yo no puedo. Usted esfuércese. Esfuércese. Ahora, hay cosas que se pueden cambiar. No diga no puedo. No, hay unas que no quiere. De plano. De plano. Porque si usted no, entonces usted no ha leído Efesios, todo lo puedo en Cristo. Ay, pastor, es que a mí mi debilidad son las caguamas. Vaya a Cristo, hermano. Vaya a Cristo. Está aquí. Con esto termino, le voy a platicar algo rápido. En la semana me vine a cortar el poco cabello, aclaro. Con los chicos de aquí al lado. Y no sé si usted se ha dado cuenta que ahí los chicos pues se están drogando. Y lo hice precisamente con la mirada a platicar con ellos. Y ya me metí ahí a platicar y en eso llegó un muchacho y empezaron a fumar su hierbita esa vaciladora. Y me preguntó el que me estaba cortando el cabello, dice, oiga, don, ¿verdad que usted antes así? Sí. ¿Y a poco ahorita que huele no le dan ganas? No. ¿Por qué? No siente así como que algo, como que. Yo dije, ya diablo mentiroso, ya sé por dónde vas. Digo, no, pero no y fíjese, pero no la Biblia dice que Él ama a todos. ¿Me ama a mí? Sí, te ama a ti. Y a usted también sí. Entonces, si yo fumo y usted no fuma, ¿nos ama igual? Pues sí, nos ama igual. Lo que Él no aprueba es lo que tú haces. No, pero pues es que ¿a poco usted no la riega? Sí, yo la riego y bien feo. Entonces, ¿qué chiste tiene? Cheque su pensamiento. Pues si usted la riega feo y yo también, pues ¿qué chiste tiene entonces? Entonces empecé a hablar con él. Y a poderle decir, hermano, porque la iglesia piensa y enseña que hay que ser perfectos. Aquí. Entonces por eso mucha gente dice, uy, qué dura palabra es esta, ¿quién va a poder entrar al reino de los cielos? Así dijeron los apóstoles. No, hermano. Mas sin embargo, sí hay cosas que podemos vencer y que a veces no queremos. ¿Sí está aquí conmigo? Que a veces no queremos. Porque lo que él decía, o sea, el olor trae recuerdos. Enseña el apóstol Mario, hay receptores en nosotros. Pero la convicción y la fuerza en Cristo te ayuda a no querer lo que no es correcto. Por eso aquí yo lo digo con respeto, ¿ah? Nada de que yo me voy a ir a meter a una terapia y que me manden a Oceánica y regreso. No. Métete en el río de Dios, métete en la presencia de Dios, tírate a chillarle ahí que no puedes y vas a ver entonces cómo Dios te fortalece. ¿Está aquí conmigo? Entonces no necesitamos unirnos o adquirir prácticas, porque el ecumenismo tiene que ver con la adaptación de las cosas del mundo. Los famosos retiros y encuentros y todo. Un encuentro necesitas con Dios. ¿Para qué voy a ir a un encuentro a tal lugar y allá me dijeron que haga una carta y que la queme? Por favor, hermano. Un encuentro con Dios. ¿Por qué no viene y se encierra en el templo y dice, ciérreme, pastor, aquí déjeme 3 días? Va a ver cómo sale nuevecito, hermano. Si no sale nuevo, pues al menos que haga la aseo, ¿ah? Si está conmigo. Entonces termino, hermanos. La iglesia, lo que pasa en la iglesia, a usted y a mí, no deben ser asuntos para desanimarnos. Ya no voy a ir, pastor. Pero es que yo quiero cantar y no me dejan.
Si algo está pasando y Dios te da discernimiento, entiende, la iglesia es un escenario donde Dios está poniendo alertas porque Él viene. Pero si tú te retiras, si tú apostatas lo que un día dijiste que eras, entonces te convenció el enemigo. Que Dios nos ayude, hermano. Yo le pido al Señor que nos ayude, que usted y yo podamos ser una iglesia entendida de los tiempos. Que esto de la cobertura apostólica no es algo que surgió. Mucha gente dice, es que esto es algo nuevo. No es cierto. Vaya, lea la Biblia, ahí en Hechos. Ahí nació la iglesia apostólica. No tenemos altercado con los demás. Al contrario, deseamos con todo nuestro corazón que los demás pudieran despertar a un avivamiento así y pudieran moverse en los 5 ministerios. Y Dios, poderoso, hermano. ¿Sí está aquí conmigo? No aprobamos lo que enseñan porque muchas cosas no es correcto. Y como voz que Dios nos ha puesto, tenemos que hacer notar a la iglesia a la que Dios nos dio a pastorear cómo estamos viviendo. Amén. Cierre sus ojos un momento, Padre. Te damos gracias en esta hora por la bendición de tu enseñanza.